fundamento. No sé por qué lo he hecho de las dos maneras. Pues yo quisiera esta tarde compartir con vosotros algo. Creo que es tiempo de cambios. Necesitamos cambiar. Hemos estado todo un año y necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que cambiar. No podemos seguir igual. Sin darnos cuenta, sin querer queriendo, se ha pasado un año por tu vida. Un año más. Has tenido todo un año y parece que fue ayer, pero ha pasado 365 días por tu vida y ver si hay cambios o no hay cambios. Seguro que mucha gente aquí, de los que aquí estamos, ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero ya estamos en el 2026. Ha cambiado, ha pasado otro año más y un año más cerca de Dios y un año más cerca de su encuentro, pero realmente debemos de mirar si realmente en nuestra vida ha habido un cambio para bien. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que hay una voluntad perfecta. La palabra perfecta, aunque se encuentra en este contexto, no es que no tenga fallo, sino que la palabra perfecta quiere decir maduro. ¿Qué quiere decir maduro? Uno que sabe discernir entre el bien y el mal. Cuando uno llega a la madurez, no debería ser un hombre insensato. Cuando uno pasa ya de los 20, los 25, los 30 años, no puede ser como un crío. Debes de haber cambiado. Los años que han pasado por ti deben de ser unos años de madurez. Cuando yo me encontré cara a cara con Dios, era un crío. Pero yo pensé, si esta es la verdad, voy a seguirla. Pero yo no sigo siendo el mismo Miguel que hace unos años, o 20 años, o 30 años atrás. He cambiado en madurez. No quiere decir que no he fallado, sí he fallado, pero he cambiado, porque he ido evolucionando, andando y caminando hacia la perfección, hacia la madurez espiritual, sabiendo discernir entre el bien y el mal, lo que conviene y no conviene. Seguro que muchos de nosotros habremos dejado en el tintero muchas cosas que prometimos en el 25. El año pasado habíamos prometido seguramente muchas cosas, pero que se han quedado ahí, que no han llegado a cuajar, que no han llegado a ser firmes, que no han llegado a establecer. Pero Dios nos advierte y nos renueva en el Espíritu y nos da un consejo por medio del apóstol Pablo, sino transformados de una manera superior cada día. Dice la voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Muchas veces buscamos la voluntad de Dios y tratamos de hacerla, pero no, a Dios no le agrada todo lo que hacemos. Pero cuando llegamos a entrar en ese nivel, que es el segundo nivel, donde a Dios le agrada, tenemos que buscar otro nivel mucho más alto. ¿Cuál es el nivel mucho más alto? Lo perfecto, lo agradable, lo que realmente Dios quiere de nosotros. Así que en nosotros debe de haber unos cambios y una transformación. Debemos de superarnos. La santidad no es algo que aparece por obra de arte, sino que es un proceso de día a día. Hoy me quito esto, mañana me quito aquello. Pero cuando por ti han pasado muchos años y no te has quitado cosas que Dios no le agradan, es porque en ti no ha habido un esfuerzo sobrenatural. El esfuerzo de decir, hasta aquí he llegado, hasta aquí esto me ha arrastrado y hasta aquí esto me ha llevado a donde me encuentro. Pero Dios te dice en esta noche, yo quiero que tú entiendas que debes de hacer cambios en tu vida y que aquellas cosas que prometiste a Dios y que no has cumplido, debes de intentar cumplirlo. Porque hay una de las cosas que la Biblia nos recuerda. Más vale no prometer a Dios que después de prometer no cumplir, porque Dios te lo pedirá lo que has dicho. Quiere decir, más vale no decirle a Dios nada, pero que cuando le digas a alguien, a Dios algo, cúmplelo. Porque Dios va a pedir y te va a exigir que un día dijiste, voy a dejar esto, esto y esto, y no lo haces, Dios te lo va a demandar. Así que hoy, en este día, deberemos de hacerlo para que nos renovemos conforme a nuestro entendimiento. ¿Entiendes que debes de hacer cambios? Porque si tú no entiendes y crees que estás bien como estás, no vas a cambiar.
Solamente cambia la persona que dice, yo me examino, me miro a mí mismo y sé que hay cambios en mi vida que debo de hacer. Y promesas que prometí que no he cumplido. Y no solamente a Dios, sino promesas que te has prometido contigo mismo. Voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto y voy a empezar. Cuando no lo haces es un cobarde. Porque dices y no haces. Porque prometes y no cumples. Hoy, en este día, no podemos ser cobardes. Debemos de levantarnos en el nombre de Jesús y decir que aquellas cosas que hemos dejado en el tintero, vamos a recogerlas. Y vamos a decir, si yo dije que iba a orar más, voy a orar más. Y si dije que me iba a santificar, me voy a santificar. Y si dije que me iba a apartar de los chismes, voy a apartarme. Porque quiero vivir una vida diferente. Si hoy, después de un año, no reflexionamos, es que no hay cambio en nosotros. Es que nos sentimos bien como estamos. Es que nos sentimos contentos. ¿Sabes por qué? Porque ha llegado una cosa que es muy peligrosa que se llama religioso. Te conformas con la religión que tiene. Ahora eres una religión evangélica o protestante, como quieras llamarle, pero es tiempo de cambiar y es tiempo de activar. Lo que ha pasado en el año 2025 debemos de luchar para que no suceda en este año, sino que seamos mejores. Necesitamos cambios grandes en nuestra vida. Todavía Dios espera de nosotros más de lo que estamos haciendo. Tú mismo, si te miras al espejo, creo que te darás cuenta que puedes hacer más de lo que estás haciendo. Hoy, en este día, tú debes de mirarte y examinarte a ti mismo y decir verdaderamente, yo sé que puedo hacer más de lo que estoy haciendo, que puedo vivir mejor de lo que estoy viviendo. Y no hablo de vivir simplemente en lo exterior, de tener dinero, tener casa, tener coche. No. Estoy hablando de una vida más consagrada y más santificada para Dios. Una vida conforme al propósito de Dios. Que lleguemos a entender el proyecto divino de Dios. Dice la voluntad agradable y perfecta delante de Dios. Hoy más que nunca necesitamos perfeccionarnos, madurar, ser personas maduras y poner a Dios por delante. Y que Dios sea el Señor de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Pero cuando hablo de mis hijos, estoy hablando de los hijos que están bajo tu cobertura. Tú no puedes hacer nada por los hijos que están fuera de tu cobertura. Le puedes decir cosas, pero los que están bajo tu cobertura tienen que vivir bajo tu autoridad. La autoridad de un hombre y una mujer de Dios es aquella que va cambiando, renovándose día a día. Dice que en una casa grande hay utensilios de muchas maneras. Utensilio para cosas honrosas y utensilio para cosas viles. Pero dice, si alguno es vil y desea cambiar, Dios está dispuesto a cambiarte y hacerte instrumentos de honra en las manos del Señor. Dios puede hacerte un instrumento siendo un vaso de barro como siendo un vaso de oro. Dios no tiene problema para cambiarte, transformarte, a ser un hombre que vayas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si al mirar el 2025 yo reflexiono y digo, he avanzado en el Señor, soy mejor cristiano, soy más santo, soy más limpio, soy más puro, soy más recto, vivo más en integridad delante de Dios, o cada día soy peor que el año pasado. Si no nos superamos y no cambiamos, entraremos en un letargo donde todo lo que hagamos nos suena a música celestial, cuando realmente no hay nada en nuestras vidas. El Señor le tiene que decir a la iglesia, a las 7 iglesias, a una de ellas le dice, porque tiene el nombre de que está vivo y sin embargo está muerto. No se había enterado. No se había enterado que ya estaba muerto porque no tenía una relación íntima con Dios, porque no vivía una vida cerca de Dios, porque se había convertido en una sola religión y era la religión cristiana. Pero hoy no vamos a hablar de religión y vamos a hablar de cambios. ¿Qué cambios estás haciendo en tu vida para ir superándote día a día? ¿Qué propósitos has puesto en tu vida? ¿Qué metas pusiste en el año 2026? ¿Te levantaste el primer día y dijiste, voy a hacer esto y esto y esto y esto? ¿O ni siquiera te has acordado porque todavía estás en el flash del año pasado? Hay que cambiar y hay que poner metas. Y cuando te levantaste por la mañana del 2026, tuviste que decir, Señor, todo esto he fracasado y voy a ver si lo supero en este año. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos cambios en nuestra vida. ¿Por qué?
Porque cuando no hay cambios en nosotros, viene el conformismo. El conformismo es decir, estoy en una iglesia, voy cuando puedo, cuando quiero, doy mi ofrenda o mi diezmo y con eso basta. No basta, porque solamente hasta ahí te estás justificando a ti mismo. Porque Dios no se conforma con eso. Dios espera que tú seas un hijo y una hija íntegro para Dios, consagrado para Dios, en una vida recta y profunda. Vivimos en un mundo de caída, de caos, de destrucción en esta tierra. Vivimos en un mundo donde todo el mundo va al fracaso y va hacia la destrucción. Pero tú y yo somos hijos de luz, debemos de vivir en luz, debemos de vivir en victoria y debemos de vivir de triunfo en triunfo, sabiendo que al Dios al cual servimos y honramos es el Dios Todopoderoso. Y Él no se conforma con las migajas. Él no se conforma con lo que a ti te sobra. Si puedo, oro. Si puedo, voy al culto. No, si puedes, no, tienes que venir al culto. Y si oro, si puedo, no, tienes que orar. Eso es cristianismo. Lo demás es religión. Si no entendemos que el proyecto de Dios es que nuestras vidas vayan en progreso, si no entendemos que nuestras vidas van en cambio, si no entendemos que nuestras vidas van aumentando, buscando más de Dios, seremos simplemente hombres y mujeres que entran en ese mundo del conformismo. Pero los conformistas nunca alcanzaron nada. No esperes alcanzar un nivel espiritual respetable si no vives una vida consagrada y apartada para Dios. Religiones hay muchas, pero ninguna salva. Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: no estéis tristes ni angustiados, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios está proyectando, está haciendo casas, pero quiere hijos que progresen, hijos que vayan creciendo. Cuando tú miras a tus hijos, te gustaría que tus hijos no solamente fueran a la escuela, sino que después fueran a la universidad. Y no te gusta solamente que fueran a la universidad, sino que tus hijos después fueran ingenieros, pilotos. ¿Por qué? Porque si en la vida natural queremos que progresen, cuánto más nosotros debemos de progresar en el Señor y de avanzar hacia un nivel mucho más alto, a un nivel mucho más esforzado. Hubo en Israel un problema de que había ciertos hombres que reprendían y echaban demonios. Pero sucedía que eran 7 hijos que se dedicaban a ese trabajo. Pero hubo uno que se resistió, le pegó una paliza, y entonces ellos le dijeron: te decimos que salgas en el nombre del que predica Pablo. Pero mirad, imaginad lo que le dijo el demonio. A Jesús conozco, y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Porque hay un problema, hermanos. ¿Creéis que el demonio no sabe lo cristiano que eres o que no eres? Si la vida te va muy bien de color de rosa es porque eres un cristiano un poco mediocre, que eres así. No, yo tengo de todo, me sobra de todo y me hago bien la vida. Cuidado con esto, quizás no esté andando lo bien que Dios quiere que ande. Porque la Biblia nos recuerda que a través de tribulaciones y angustia entraremos en el reino de los cielos. En el libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos dice: no os conturbéis ni os turbéis, porque estáis pasando por dificultades, porque todo el cristiano sufre y padece por causa del Evangelio. Si acaso todo va de color de rosa en el cristianismo, es porque el enemigo quizás te deja porque no tienes mucha importancia para él. Pero cuando hay alguien que se levanta, hay guerra y hay lucha. Y cuando tú enmiendes tu vida al Señor y digas: voy a esforzarme, voy a pelear, seguro que vas a tener lucha. Pero es una lucha que entra dentro del plan y el propósito de Dios. ¿Creéis que Dios probó a Job porque era...? No, probó porque sabía que tenía oro y que cuando lo fundieran las mismas oro. Que cuando probó a Abraham por su hijo es porque tenía oro. Cuando prueba a Pablo en la cárcel, el sufrimiento, es porque tenía oro. Pero los carnales o los que viven fuera del plan y el propósito de Dios, ¿para qué va a probar Dios a un trozo de carne? No va a dar los resultados porque no tiene valor, no tiene ningún fundamento. Algunos confundimos que Dios me ha probado
Pero Dios no prueba a nadie de parte del mal. A ver si es que te has metido en un lío y te estás probando tú solo y el diablo te acompaña. Pero hoy más que nunca debemos de mirar si en nuestra vida han progresado desde que estamos en el Evangelio. Si verdaderamente hemos tomado un valor adquisitivo delante de Dios. Si realmente Dios nos ha pesado en la balanza y nos ha hallado aprobado como hombres de Dios y mujeres de Dios. Esta es mi preocupación y la tuya debería de ser. Yo debería de examinarme a mí mismo y mirarme si verdaderamente he progresado en el Evangelio. Si realmente mi vida ha crecido en el Evangelio. Si realmente yo tengo esa confianza con Dios y me meto en mi habitación y lloro y gimo delante de Dios y Dios viene y restaura mi vida y me levanta día a día. El cristianismo no es decir, no es que Dios me ha mostrado, es que Dios me ha revelado, es que tengo esta profecía. No, es el cristianismo es vivir la vida santa y agradable delante de Dios. Esta es la vida de Dios. Hermano, hoy por hoy, la vida de anuncios y de telediarios, eso solamente son la gente que son ficticias, que Dios me habla. Si no hace falta que te hable, si tiene 66 libros que te habla todos los días, ¿qué quieres? ¿Que te hable a Dios individualmente? Es que Dios le ha revelado una profecía. ¿Qué profecías? Están todas las profecías hechas aquí. Dice Pedro, no hay profecía más perfecta que la palabra de Dios. Así que no tenemos que esperar que nadie venga y nos profetice o que tú tengas visiones, revelaciones. Están aquí todas escritas para que en ellas vivamos y andemos y caminemos. Si hoy nosotros nos recordáramos si verdaderamente necesitamos cambio. Yo pregunto en esta noche y tú respóndete. ¿Necesitas cambios en tu vida? ¿O estás ya perfecto? ¿No necesitas ningún cambio en tu vida? ¿Te ves ya suficiente? Bueno, pues mire, vamos a ver dos personajes en la Biblia que tuvieron que cambiar. Sin embargo, el que no cambió tuvo más problemas que el que cambió. Se encuentra en Lucas capítulo 15. Los que suelen leer la Biblia así, no en serio, ¿cuántos saben que el capítulo 15 es el capítulo que habla del hijo pródigo? Si no lo sabes es porque realmente no te acuerdas mucho o porque realmente no usas mucho la Biblia para recordar. Pero mire lo que sucede con el hijo pródigo. También, dijo en el 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, hermano, este hombre hizo un cambio. El cambio que hizo es que de la casa de su padre no sabía lo que había fuera en el mundo, qué es lo que había, qué es lo que tenía el mundo. Y él, estando en la casa del padre, teniéndolo todo, poseyéndolo todo, no valoró lo que tenía dentro de la casa del padre. Y se arriesgó a dejar a su padre e irse fuera con dinero. Y cuando se fue fuera con el dinero que tenía, dice que vivió, pero ¿cómo vivió? Diga conmigo, perdidamente. No encontró, no, se perdió más todavía. Mientras estaba en la casa del padre, el padre lo cubría, lo protegía, le daba, le sustentaba, no tenía necesidad de nada. El padre, en la casa del padre había abundancia de pan y él no se dio. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros no valoramos las cosas mientras las tenemos, pero cuando no tenemos las cosas es cuando valoramos las cosas. Muchas veces no se valoran los padres, pero cuando no los tienes te das cuenta que has perdido algo que era muy precioso y muy maravilloso. Pero tienes que darte cuenta cuando ya lo has perdido, cuando ya no hay remedio. Pues este hijo pródigo le dijo a su padre, dame todo lo que quiero cambiar, no quiero seguir aquí, no quiero estar en esta casa, quiero cambiar. El padre, siendo un padre bueno, seguramente le advirtió y le dijo a su hijo, por donde va mal. Lo que tú quieres no es así. El mundo y las luces de esta tierra no es la realidad.
Pero el padre, para que el hijo entendiese y se viera en sus propios ojos, le dio la oportunidad. Y saliendo de allí, lo primero que hizo es que vivió perdidamente y perdió todos sus bienes. El diablo solo está para matar, robar y destruir. Algunos se creen que el diablo estaba... Que no, escúchame, hermano. Que el diablo solamente está para matar, robar y destruir. Lo que hizo con este joven es que lo mató y lo destruyó y lo dejó ahí tirado en el suelo. Si seguimos leyendo los versos para abajo, dice que este hombre, en su angustia, busca a sus amigos que había tenido antes. Y en esos amigos que había tenido antes se acercó y le pidió ayuda. Pero la gente no entiende, hermano. La gente no puede ayudarte. Tienes que ayudarte tú solo. La gente no puede esperar de que le caigan las pruebas por la ventana. Tienes que buscarlas. Y él, cuando se da con la frente en la verdad, se da cuenta que no tiene amigos y que no hay nadie. Que aquello que tenía con su padre, cuando se caía lo levantaba, que cuando tenía frío lo tapaba, que cuando tenía hambre le daba. Ahora no, ahora está afuera. Ahora él tiene que hacer frente a la realidad. Y la realidad es que estando en esa condición pidió ayuda. Y lo máximo que le pudieron dar fue lo más degradable que puede tener un judío, y es darle de comer a los cerdos. Ya sabéis que los cerdos son un animal inmundo para los judíos, intocable, manchable, y él estaba dentro. Pero no solamente estaba cuidando a los cerdos, es que él deseaba llenar su boca de la comida que comían los cerdos, pero ni aún así se la permitieron. Dice que tanto fue la decadencia de su vida que se fue a solas y llorando se acordó de esta frase: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Dice que volviendo en sí, se arrepintió, volvió a la casa de su padre y su padre lo recibió con amor y misericordia y bondad. Eso nos da a entender que el hijo pródigo, que aunque tomó una mala actitud, aunque tomó una mala decisión, aunque decidió tirar el carro por el pedregal, se encontró a sí mismo y dijo: no, hasta aquí, voy a humillarme. Y esto es lo que le pasa, que el orgullo que tiene mucha gente no se humilla. Y por no humillarse se encuentra como a este, comiendo algarrobas, comiendo con los cerdos. Y este, cuando estaba en esa posición, le dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: ya no quiero ser tu hijo, porque no me lo merezco. Déjame que sea como uno de tus trabajadores. Oh, llegó hasta el caos, pero ese cambio fue para bien. Y muchas veces la Biblia nos recuerda que el que no se humilla no puede ser levantado. Si todavía que estás tirado con los chinos, con los cerdos, estás ahí, todavía eres orgulloso, es que no entiendes nada, es que no tienes ninguna mentalidad normal. Es el tiempo de humillarte, es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de decir: Señor, me he equivocado, no he vivido la vida que tú querías, no he caminado como tú querías y por eso me arrepiento. Vuelvo a tus pies. Cuando el Señor lo ve venir, no tiene duda: ese es mi fulano, ese viene para acá. Dice que saliendo corriendo, y él le dijo: mira qué pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y acaso Dios le diría que yo no sé lo que tú has hecho? Pero Dios no vino a reprochar, vino a salvar. Lo abrazó y hizo fiesta. ¿Os dais cuenta que necesitó un cambio? Y el cambio fue para bien, pero empezó el cambio reconociendo. Hasta que tú no reconozcas, o yo no reconozca que he fallado en este año y que no he hecho lo que tenía que hacer, Dios no puede hacer nada por ti. Dios no puede hacer nada. No, si yo voy bien, si soy cristiano, si voy al culto. No, eso no es nada. No, hermano, no eres fiel. ¿Por qué? Porque solamente busca la voluntad de Dios, pero ni la agradable ni la perfecta. Solo yo estoy en el Señor. Pero ¿qué voluntad haces tú en el Señor? ¿Cuántas veces te saltan las cosas de Dios? ¿Cuántas veces eliges otras cosas antes que Dios? ¿Cuándo le das el primer lugar en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿Cuándo? ¿Cuándo es Dios lo primero para ti? Digan aleluya. Denle un aplauso al Señor. Mientras tanto, yo un poco de agua. Se va aguantando el calor.
bueno el Señor, amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Necesitas cambio en tu vida. Y los primeros cambios que tienes que entender es cómo te encuentras, cómo te ves para que Dios cambie tu vida. Jamás Dios puede darte una segunda oportunidad si tú no reconoces que la necesitas. Así que el hijo pródigo volvió. Y cuando volvió, Dios lo recibió. ¿Qué pensáis? ¿Que Dios te va a pegar con un látigo? Dios lo recibe. Y Dios lo acepta. Y Dios lo tiene en su corazón. Y le dice, pasa, venga a ponerle el vestido, hacer esto, hacer lo otro. Dios es bueno. Y Dios es bueno porque entregó su vida en la cruz del Calvario. Y Dios es bueno porque cuando te vio muerto en tu delito y pecado te salvó. Dios es bueno. ¿Cuántos saben de aquí que por qué echaron a Satanás del cielo? Por orgullo. A Satanás no le echaron por otra cosa, por orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué Eva comió? Por orgullo. ¿Sabe por qué comió Eva? Porque le dijo el demonio, si comes de esto será igual que Dios. Ella quería ser también como Dios, la mujer y el hombre. Por orgullo simplemente. Y los cristianos muchas veces no le pedimos perdón a Dios porque creemos que estamos bien y vivimos bien. Pero no, necesitamos cambio en nuestras vidas. Este hombre se arriesgó. Salió de la casa de paz para ir a la casa de miseria. Pero aún en la casa de miseria reconoció que como Dios no hay otro. Dios es el único. Dios es el único que te va a dar una segunda oportunidad. Y en este año espero yo de parte del Señor que reflexiones y vuelvas a la casa del Padre. Que le digas, Señor, todas las promesas que te hice este año pasado, voy a cumplirlas. Todos los proyectos que hice en ti, voy a hacerlos. Estamos llegando a un tiempo, ya nosotros somos marcadicos, ya tenemos años, y ya tenemos que empezar a poner fundamentos sólidos en nuestra vida. Ya tenemos que empezar a entender que nuestras vidas deben cambiar, no puedo ser lo mismo. Algunos piensan, hermano, que tal, yo ya tengo 66 años, que no son 10 ni 12, y yo ya hace ya tiempo que me lo tomé en serio. Mi vida no puede ser como la del mundo, yo no puedo vestir como los del mundo, no puedo hacer las cosas del mundo porque soy cristiano. Y debo de empezar a tener una vida donde ya mi edad me lo piden, no de viejo, sino de maduro, de una persona que sabe lo que quiere, de una persona que sabe lo que hacer. Yo ya tengo una estabilidad, porque yo ya no soy un crío. Cuando yo empecé a los 50 años, yo ya empecé a cambiar cosas en mi vida, porque sé que es así. Yo ya no puedo comer como comía antes, cuando eso, ni puedo hacer cosas que hacía antes. Debo de empezar a entender una cosa. Vemos el hijo pródigo, dice que descendió, y cuando descendió el hijo pródigo, se humilló y Dios le perdonó. Pero hay una cosa que siempre hemos deseado. Dice esta palabra en el versículo 25 de Lucas que estamos leyendo 15. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. En su casa no había fiesta, porque su padre había perdido a un hijo, había tristeza, había angustia en el corazón de su padre. Y no había hecho fiesta en aquel lugar. De pronto viene y ve que ahí hay fiesta, alegría, gozo y regocijo. Dice, ¿qué ha pasado? Le pregunta a uno de ellos y le pregunta qué sucede en la casa. ¿Qué pasa? ¿Que hay fiesta? ¿Que hay danza? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay aquí? Hermanos, algunos se acostumbran tanto a la comodidad que algunas veces les molesta que haya revuelo en el cuerpo. Parece que le molestan los ruidos, parece que le molestan los diseños. Hay algo que tú y yo debemos de aprender, y es que estar dentro de la casa debe de activarte, debe de vivir en fuego y en el poder del Espíritu Santo. Hay muchas, no pocas, muchas religiones que prohíben hablar en lengua, que prohíben tocar las palmas, que prohíben levantarse ahí porque molestan. ¿Sabes por qué? Porque se han acostumbrado a ser simplemente oyentes. Así que le preguntó, ¿qué es lo que sucede? Le dijeron, tu hermano ha venido
y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Madre mía, por si alguno no lo entiende, el becerro gordo era un becerro que cogían, lo apartaban en la casa y le daban comida especial y lo tenían como algo grandioso, algo poderoso, y solamente se sacrificaba para el día del sacrificio como algo lo más importante del año. Y lo más importante del año fue el hombre que volvió a Dios, el hombre que se arrepintió, el hombre que dijo: como vivía, no vivía bien y quiero vivir en tu casa. Él encontró la salvación por una verdad bíblica. ¿Cuál es? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando tú quieras, cuando te dé la gana, y le digas: Señor, voy a empezar mi vida, voy a esforzarme, voy a cambiar, sé que te lo mereces y voy a hacerlo. Dios va a hacer fiesta por ti, porque dice que hace fiesta por cada uno que se arrepiente. Y siempre hemos malinterpretado este texto, creyendo que arrepentirse significa uno que no conoce a Dios. No, es que tú que conoces a Dios 20 años, quizás todavía no te has arrepentido. No que no te hayas arrepentido de tus pecados, sino que no te has arrepentido de la manera en la que vives siendo un religioso. Pero cuando cambias tu religión por bendición, Dios se moverá en tu vida. Hay una frase que yo siempre le he hecho muy popular en otro tiempo, es que toda bendición que no se renueva se convierte en religión. Toda bendición de parte de Dios que no hay un renuevo se convierte en una simple religión. Y lo religioso va en contra de Dios. Pero Dios te dice en esta tarde: mira, este hijo le dijo a su padre, llamando a uno de los criados, le dijo: tu hermano que ha muerto. Él le dijo: tu hermano, no, perdón, estamos en el 25, en el 26. Llamando a uno de los criados le preguntó que era aquel. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberse recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Mirad lo que había en el corazón de aquel hombre. Enojo. Tenía guardado en su corazón aquello. No había perdonado a su hermano. No tenía misericordia hacia su hermano. En todos los tiempos que trató, no sé si pasaron años, pero en todos los tiempos que pasó, quizás nunca le preguntó a su padre: ¿dónde está tu hijo? Quizás en ningún momento pensaba que su hermano iba a volver. Quizás que estaba muerto porque no sabía nada de él, o quizás que su padre nunca más lo iba a recibir, pero él guardaba enojo en su corazón, guardaba cosas en el corazón. Y muchos cristianos que llevamos tiempo en la iglesia, puede ser que guardemos cosas en nuestros corazones y que seamos cristianos y que vengamos al culto y que estemos en la casa del Padre como estaba el hijo mayor, pero había cosas en su corazón, cosas que no había perdonado, cosas que aún todavía tenía guardadas en su corazón. ¿Cuántos me escuchan en esta tarde? Lo primero que le soltó al padre, tenía enojo. Se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Era soberbio. Era soberbio. Tenía cosas en su corazón. Cuando nosotros guardamos cosas en el corazón, es soberbia. Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros también nos perdonamos? Si Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué tú no tienes misericordia? Mas él respondió y dijo al padre: he aquí que tantos años te he servido y no has venido tantos años te sirvo y no has habiéndote y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mira, escúcheme, hermano. Un hombre que tenía en su corazón hasta con su padre, que teniéndolo todo se creía que no era dueño de nada. No me entienden en esta noche.
que siendo el dueño de la casa, no tenía ni confianza para coger un cabrito y matarlo de muchos que tendría para estar con sus amigotes. Era tan aficionado, era tan religioso. No, yo no hago nada que esté fuera del orden. Yo voy a estar en una fiesta si mi padre no me da el cordero. Pero la divina respuesta de Dios es sencilla. Le echa en cara que su hijo había matado esto. Entonces el padre le dijo: tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. ¿Te das cuenta? Era dueño de todo y creía no tener nada. Los que aquí estamos, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 que por fe estamos sentados en los lugares celestiales. Que por fe somos semejantes a Cristo. Que por fe estamos ya metidos en el reino de Dios. Que por la fe andaremos por las calles de oro y el mar de cristal. Que por la fe entraremos en la ciudad, que no existe ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Y todavía seguimos para la misma teoría, como de como si fuéramos pobres. Pero no han leído Pedro, dice que somos reyes y sacerdotes, y que somos coherederos con Cristo Jesús. Cuando hablamos de la palabra coheredero, somos herederos lo mismo que Jesús. Tenemos la misma parte y seguimos siendo pobres, y seguimos siendo como que nadie nos quiere, como que no somos... No, hermanos, es que te pasa como el hijo pródigo. ¿Sabes por qué el hijo pródigo no entendió el proyecto? Porque nunca hizo cambios, se contentó con lo que creía en su mente que tenía. Pero tú no debes de olvidar, tú eres un hijo de Dios. No debes de olvidar que Dios tiene parte contigo. No debes de olvidar que Dios ha hecho planes y propósitos contigo. Que tú eres coheredero del reino de Dios, que tiene la misma parte que Jesús. Que Dios ha contado contigo y contará contigo. Pero tú sigues todavía en ese sentir. ¿Sabes por qué? Porque el hijo mayor era tan religioso que pensaba y creía que simplemente estaba muerto y no tenía vida. Pero las palabras que termina diciendo el padre: no cambies, hijo, todo es tuyo y no sabes que nada es tuyo, porque tienes ira, porque tienes cosas en tu corazón. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. ¿Dónde quiero llegar en esta noche? Cuando te conformas a la vida que lleva y no cambias en tu vida, cuando tu vida no es transformada día a día, cuando tu vida no va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, cuando verdaderamente tú no vas en éxito, te has conformado con la vida que llevas. Y como te has conformado, Dios no puede hacer nada contigo. Tú te llamas y dices: Dios me encanta, lo digo en serio, me encanta mucho. Cuando oyes a alguien y yo tengo revelación y yo veo esto y son personas que no son fieles. Yo he oído a personas dar consejo a un matrimonio que está más hecho por boete que al que está dando el consejo. Que se pone a hablar y que ora más que nadie, que lee más que nadie y sin embargo su vida es un desastre. Eso está reírte. Pero bueno, necesitamos cambios brutales en nuestras vidas. Necesitamos cambiar. El hijo mayor menospreciaba al menor porque tenía enojo, tenía orgullo. Se sentía señor de todos y no tenía nada. Y tenía la gran necesidad. Y reprochaba a su hermano porque su hermano había muerto para tener parte en esa casa. ¿Dónde quiero llegar en esta noche? ¿Seguirás igual que en el 2025? ¿Seguirás sin hacer cambio? Digamos verdad en Cristo y no mentamos. Si hoy por hoy nos pesara en una balanza Dios, nos hallaría hoy mucho más santos, mucho más puros, mucho más rectos que cuando nos convertimos. Porque si no es así, deberemos de hacer cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el problema con este asunto? Que algunos tienen la mente cauterizada.
que le hablas, le entran por aquí y le salen por aquí, porque salen de aquí y siguen igual. Eso es que no hay cambio. Es que no has entendido que no vale con decir yo hago la voluntad del Señor, sino que tiene que hacer la agradable y la perfecta. Que no vale con decir yo soy cristiano. Que no vale con decir yo voy al culto cuando puedo, cuando quiero. No vale. Sino que vivas una vida de verdad, de amor y santidad. Para concluir, te puedo decir que hubieron hombres que entendieron esta verdad. ¿Cuál fue la verdad que entendieron? Que en sus vidas debería de haber un cambio día a día. El apóstol Pablo exclamó la gran palabra: para mí el vivir es Cristo. Lo que venga después no me importa. Lo que queda atrás ha quedado atrás. Lo que está por delante, vamos hacia adelante. Hermanos, vamos a poner metas en nuestra vida. Vamos a poner proyectos en nuestra vida. Y vamos a tratar de cambiar en este año para ser mejor cristiano que el año pasado. Si el año pasado fallemos en algo, tratemos este año en no fallar para dejar que Dios haga su obra. Si no es así, habremos perdido nuestro tiempo. El tiempo de cambio es ahora. Si no decides cambiar, si no decides salir de este lugar y decir yo tengo que cambiar, serás como el hijo mayor. Tendrás en tu corazón cosas, guardarás en tu cosa. Sin embargo, no te gozarás de tu hermano y de tu hermana que prospera y funciona en el Señor. Hoy Dios te reclama que vuelvas en sí, porque el hijo menor tuvo que hacer un acto. ¿Sabes cuál fue el acto que hizo el hijo menor? Volver en sí y pedir perdón a Dios o a su padre para que de nuevo empezara su vida. Yo tengo seguridad, escúchame hermano, yo tengo seguridad que aquel joven se enteró que en la casa de su padre no había otra como ella. Una casa como la casa de su padre no la iba a encontrar en ningún sitio. Probó todo, pero se dio cuenta que la casa de Dios era lo único. Hermano mío de mi alma, eres un hombre y una mujer de Dios. Trata en superarte en las cosas de Dios. Si este año no has conseguido ninguna meta, si has dejado todo en el tintero, pídele perdón a Dios. Vuelve de nuevo a los pies de Jesús. Y Jesús, igual que recibió al hijo pródigo, te va a recibir a ti y te va a decir, voy a hacer fiesta por ti, porque vas a cambiar y porque vas a poner en tu corazón esto. Si dice que después de 20 años no has sido capaz de cambiar, hoy es la oportunidad para que cambies en el nombre de Jesús. Acompáñenme, cierren sus ojos. Padre, tú lo sabes. Tú sabes las cosas que hemos dejado en el tintero, las promesas que te hemos hecho en el 2025, y tú sabes las que hemos cumplido. Pero quisiera decir, como dijo Pablo, lo que queda atrás ha terminado, ahora está lo que viene por delante. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas en nosotros esta carga de un cambio, no solamente de la voluntad de Dios, sino la agradable y la perfecta. Que andemos en esa verdad, que caminemos y que en nuestras vidas haya cambio para bien en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendición para Dios y también para nosotros. Amén. Amén.